Capítulo 3. El reino de Afabel. El día del juicio. 1. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 13, 34 y 35. Antes de continuar nuestra alegoría, me gustaría resaltar una vez más la afirmación de Jesús respecto al juicio por venir. Él anunció en Juan 12:48, la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Ya conocemos el estándar por el que seremos juzgados ante su trono, la Sagrada Escritura. Debido a esto, aparecerán en el libro superíndices en muchos de los diálogos de Jalín en las escenas de la sala de justicia que vienen a continuación. Esos números hacen referencia a versículos de distintas traducciones, cuyas referencias puedes encontrar al final del libro. La mayor parte de las palabras de Jalín están compuestas de versículos organizados de forma que se aplique a los personajes de nuestra historia. Con esto en mente, regresemos a Afabel. El juicio de Independiente. El gran salón era todavía más espectacular que todo lo que Independiente había osado imaginar. Si se le hubiera dado la oportunidad de informar de la experiencia a los 1,500 que todavía esperaban fuera, no habría tenido ni palabras ni marco de referencia para describir tanta grandiosidad. Su arquitectura hacía que todo lo que hubiera conocido en Endel fuera obsoleto. El auditorio estaba lleno con unos 100,000 asistentes. Jamás había visto tanta gente reunida en un mismo lugar. A medida que avanzaba Independiente, vio cómo estaba conformada la ciudadanía de Afabel. Primero observó que todos tenían porte real y que sus rostros eran radiantes. Luego casi desmaya al ver su asombrosa belleza. Era como si pertenecieran a otro mundo. Esta transformación se debía a que a todos se les permitía comer del árbol de la vida. Se preguntaba: ¿es posible que todos estos hayan sido endelitas alguna vez? Entonces reconoció a una joven. Su nombre era Bondad. Era un poco mayor que él. E Independiente recordó cómo era constantemente ridiculizada por su aspecto de mujer hogareña. Ahora se veía fabulosamente preciosa. Sus facciones eran las mismas y por eso podía reconocerla, pero había algo en ella que la hacía más hermosa que cualquier persona que hubiese visto en Endel. De hecho, todas las personas, hasta el menos agraciado, eran mucho más atractivas que cualquiera entre los endelitas. Después de recuperarse del impacto inicial, Independiente notó que todos los asistentes prestaban atención a un área que había delante. No se parecía a nada de lo que hubiera visto en su vida. Era un trono. Pero esta palabra no hacía justicia a la gloria de lo que sus ojos veían. Alguien estaba sentado en ese trono, y de inmediato Independiente reconoció la fuente de toda la majestuosidad de la ciudad. Provenía de él. Tiene que ser Jalín, pensó. De repente creyó con todo su corazón en aquel a quien había negado tan enfáticamente. Las facciones de Jalín le hacían verse apuesto pero severo, al menos en ese momento. Maravilloso pero inspirando miedo sería la descripción más adecuada. Su aspecto era fascinante, pero con cada paso que daba Independiente, el terror se afirmaba más y más en su corazón. Toda la confianza en sí mismo que pudiera haber sentido se había esfumado. ¿Qué sería de él? Independiente intentó mantener la compostura, repitiéndose que se estaba acercando a un líder misericordioso. Su conflicto se debía a que había empezado a dudar de poder recibir un juicio favorable. Mientras seguía avanzando, le ordenaron detenerse en una angosta plataforma que había a mitad de camino. Imponente Jalín estaba en su trono sobre él. Era la esencia de la resolución respecto a su propósito. Habló a los presentes diciendo: todos sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23.
Independiente estaba escuchando con los otros cuando de repente Jalín lo miró directo a los ojos y le dijo: «Rinde cuentas de tu administración». Antes de que Independiente pudiera pronunciar siquiera una palabra, sobre una enorme pantalla que pendía encima del trono, se empezó a proyectar su vida en Endel, desde el primer día de escuela y hasta el día anterior a este. Cada acción, palabra y motivo se mostraron y revelaron ante la multitud de testigos asistentes. Quedó sobrecogido por esta revelación de quién era Jalín. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Independiente sintió vergüenza al ver expuesta su necedad, maldad y egoísmo. Enfrentarse a todo eso ante tan grande asamblea era algo inesperado, vergonzoso y horrible. Lo que en Endel había parecido inocuo y hasta sin importancia, ahora se veía espantoso ante este glorioso juez y los ciudadanos reales de Afabel. Se sentía horrorizado por su propia conducta. ¿Cómo podía haber sido tan insensible, tan necio, tan descaminado? Se esforzó por encontrar algún atisbo de esperanza. Sentía que había más acciones buenas que malas. Cuando terminó la película de su vida, sintió alivio, aunque esperaba una terrible reprimenda y quizá algún castigo. Se conformaría con ser el menor de todos en la asamblea. Estaba seguro de que Jalín vería que lo bueno pesaba más que lo malo. Jalín entonces le preguntó al escriba en jefe: ¿está el nombre de Independiente en el libro de la vida? Sin dudarlo, el escriba en jefe respondió: «No, mi señor». Jalín dijo entonces: «Independiente, eres culpable de haber elegido una naturaleza mala y serás llevado a la tierra olvidada de Solo para vivir allá el resto de tu vida en el tormento de la más profunda oscuridad, desesperanza y soledad». Independiente gritó entonces aterrado: «¿Por qué, señor?» «No creíste en mí», contestó Jalín. «Tus maestros te enseñaban, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y también, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Independiente dijo entonces: «Pero, señor Jalín, ¿qué hay de mis buenas obras? ¿No pesan más que mi maldad?». Jalín le respondió: «No es cuestión de la medida, mucha o poca, en que violes la ley, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos». Independiente logró cobrar algo de coraje y replicó: «¿Cómo puede ser salvo alguno, entonces?». Jalín no contestó de inmediato, sino que echó una mirada a una ciudadana de Afabel que parecía ser una de sus vicegobernantes, porque estaba sentada en un trono similar al suyo, pero más pequeño. La mujer dijo: «¿No te dijeron tus maestros que ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Jalín? Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Jalín se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso». Jalín dijo: «Hace mucho pagué el precio por las leyes que serían violadas por los ciudadanos. Era imposible que alguien dejara de pecar contra mí o que pudiera redimirse de sus traiciones, pero como los amo a todos, pagué yo mismo ese precio. Por eso mi salvación es un regalo que no puede ser ganado. No podrías haber hecho buenas obras en medida suficiente como para merecer la ciudadanía de Afabel. Esto viene por creer en mí, pero rechazaste lo que hice por salvar tu vida». Atónito, Independiente guardó silencio durante un momento y luego respondió con voz queda: «Ya lo veo». Se sentía a punto de morir ahogado en un mar de desesperanza. Buscando a qué aferrarse, preguntó: «Entonces, ¿todo lo que hice no sirvió de nada?». Jalín le contestó: «Una vez más está escrito: los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y también, porque para el malo no habrá buen fin,
y la lámpara de los impíos será apagada. Independiente quedó desconcertado por las palabras de Jalín y guardó silencio. Lamentaba haber faltado a la clase tantas veces. Quizá, si hubiera asistido, habría oído la verdad y no se habría equivocado en su vida de manera tan fatal. En los momentos de silencio que siguieron, se le ocurrió otra idea. Era lo que la había consolado durante todo el día, y con un resto de coraje dijo: «Sí, todo lo que has dicho es cierto. Pero Jalín, eres un rey misericordioso. Entonces, ¿cómo puedes enviarme allí?» La respuesta de Jalín fue: «Soy un rey misericordioso, y justamente por eso te estoy echando. Cuando decidiste vivir en Endel como viviste, elegiste tu naturaleza para siempre, la del oscuro amo Dagón. ¿Cómo podría yo ser misericordioso, fiel y amoroso si permitiera que tu fibra inmoral contaminara la pureza de esta gran ciudad? Pondría en peligro a los inocentes de Afabel, porque la naturaleza que elegiste se manifestaría y corrompería a miles de vidas puras. Has elegido tu propio camino. Se te recompensará por ello exactamente como se hizo con aquel a quien seguiste, Dagón. Si te doy menos de lo que le di a él, sería un líder injusto y no lo soy». Entonces Jalín se dirigió a la asamblea y citó los antiguos dichos de su padre: «Quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. Quien respete el mandamiento tendrá su recompensa». Lo que sucedió entonces echó un manto de solemnidad sobre los asistentes. Entonces el rey dijo a los que servían: «Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos». Con gritos y llanto de horror y la agonía del terror mientras el guardia en jefe lo ataba, Independiente fue llevado hacia la puerta lateral del auditorio. No se oía un susurro de parte de los miles de asistentes. Observaron con pena cómo alguien que había desperdiciado su vida con tanta necedad era llevado a su castigo para el resto de sus días. Una vez fuera del edificio, Independiente fue llevado a otra sala de espera. Aquí había miles de celdas pequeñas con barrotes, donde los condenados esperaban hasta que se completara la cantidad de los sentenciados al exilio. Sobre la entrada había una inscripción: «Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira». Apocalipsis 22, 14 y 15. Independiente fijó la mirada en esas palabras. Sentía que la ira bullía en sus venas. Ahora estaba bajo la plena influencia de su naturaleza. Todo bien que hubiera habido antes en su carácter había sido tragado por la fibra moral que había elegido. Su conducta se estaba deteriorando con toda celeridad hacia la de un perro rabioso. Sin la influencia del rey, había quedado entregado del todo a la locura de una mente reprobada.